Bueno, un gusto participar una vez más en estos eventos que organiza la UBA, Facultad de Medicina, y vinculando a todos los radiólogos. El cuadro que ven atrás mío no lo he puesto especialmente para este evento en homenaje a Marie Curie, sino que está en mi oficina desde hace muchos años. Ahí están Marie Curie y su esposo Pierre Curie. Y bueno, la presentación que voy a hacer va a tener una parte dedicada a ella conectándose con lo que es la actualidad en temas de investigación. Así que vamos a compartir pantalla. Vamos a iniciar la presentación. Entonces vamos a hablar de Marie Curie como metróloga. Por favor, no confundir con meteoróloga, metróloga. La metrología es la ciencia de las mediciones. Y desde ese lugar vamos a transitar hasta los desafíos en la actualidad de aplicaciones con inteligencia artificial. Son temas que estamos desarrollando en nuestro Instituto de la Calidad Industrial, perteneciente a la Universidad Nacional de San Martín, creado por convenio con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno. Esta foto, tal vez la hayan visto antes, nos muestra a Marie Curie midiendo. Fíjense todo lo que está haciendo al mismo tiempo. Está mirando en una escala un punto luminoso, que vamos a ver ahora de dónde proviene. En la mano derecha tiene una pesa, como si tuviera que pesar algo al mismo tiempo. Y en la mano izquierda tiene un reloj, como si tuviera que estar midiendo tiempos. Son todas cosas que está haciendo simultáneamente. El equipamiento que utiliza fue desarrollado por Pierre Curie y su hermano tiempo atrás, y tiene que ver con otras cosas que ellos dos habían investigado anteriormente. No es tan conocido que Pierre Curie y su hermano Jacques en 1880 descubrieron la piezoelectricidad. Ahora vamos a ver qué es eso. Y esto los llevó a crear este aparato, que es un generador de carga electrostática calibrado, un electrómetro piezoeléctrico, usando como piezoeléctrico una laminilla de cuarzo para compensar efectos de corrientes, porque lo que se pretende con este aparato es medir corrientes muy, muy bajas de decenas de picoamperes o cargas eléctricas muy, muy bajas. Está conformado acá por una cámara de ionización. Ahí es donde Marie Curie ponía los elementos que quería saber si eran radiactivos o no eran radiactivos. Entonces, si en esa cámara hubiera una sustancia radioactiva, estaría ionizando el aire que la circunda. Con un capacitor que contiene la cámara, esas cargas se pueden polarizar, atrapar y generar señales eléctricas que actúen sobre el electrómetro, que es el aparato que está acá en el medio, que básicamente consiste de un péndulo de torsión con un espejito adherido al hilo de cobre que lo suspende, y cuando recibe carga eléctrica,
se tuerce el alambre y el espejito, que está recibiendo un rayo de luz, mueve la luz reflejada sobre esa escala. Eso es lo que estaba mirando Marie Curie, el desplazamiento de ese punto luminoso. Hasta ahí esto no era tan novedoso. La novedad estuvo dada por la parte que nos está faltando acá, que es una balanza piezoeléctrica, que tiene la virtud de poder traducir señales eléctricas en esfuerzos mecánicos o al revés, según como se lo quiera utilizar. Esto es una propiedad, el efecto piezoeléctrico, que habían descubierto trabajando sobre cuarzo. Hoy se trabaja sobre muchos materiales piezoeléctricos. Entonces, la red de átomos está perfectamente dispuesta, sin ninguna deformación, hasta que se la deforma, por ejemplo, por acción de un peso. Si se coloca un peso sobre ese cuerpo, si se comprime el cuerpo, los átomos varían muy poquito su distancia, su distanciamiento, y entonces generan una señal eléctrica. Esto no es ni más ni menos que lo que nosotros acostumbramos tener en nuestra casa para encender el gas, como un encendedor piezoeléctrico, que es un invento argentino, es el Magiclick, que hizo uso de este efecto, donde cuando uno aprieta el Magiclick comprime el material piezoeléctrico que está en su interior y genera una señal eléctrica que va hasta las puntitas del Magiclick, donde se produce una chispa y enciende el gas. Bueno, ellos lo usaban para generar señales con fuerzas muy pequeñas que compensaran el desplazamiento del espejito, de manera que así lo iban a calibrar el movimiento del espejito. Estos dispositivos sirven para medir fuerzas tan pequeñas como las fuerzas entre los átomos, por ejemplo, y han sido objeto de otras aplicaciones y otros premios Nobel que no vienen ahora al caso. Pero bueno, esto no era en aquella época un instrumento tan común, era alta metrología, y esta era la herramienta que usaban los Curie para investigar si las distintas sustancias podían ser radiactivas o no. Eso era lo que pretendía Marie Curie después que Henri Becquerel hubiera descubierto que el uranio era radioactivo, y también después que Röntgen hubiera descubierto los rayos X. Entonces ella encontró radiactividad en el torio, pero cuando lo va a publicar resulta que ya lo había publicado antes. Entonces dice, bueno, yo voy a cambiar la orientación de la investigación, voy a analizar todos los elementos y sustancias que tenga a disposición. Tenía un museo de ciencias naturales ahí en París, y entonces traía muestras de todos los elementos, y así fue detectando cantidades mayores o menores de radioactividad, pero para las cantidades menores a la del uranio que ya había sido detectado, necesitaron desarrollar este instrumento de medición. Bueno, no todo lo que hacía Marie Curie eran mediciones de precisión. También tenía que hacer trabajo pesado, porque tenía que destilar toneladas de pechblenda para llegar a obtener un gramito de sustancia radioactiva. Y acá tenemos una imagen que lo he tomado de un artículo en la Revista Argentina de Radiología del 2009 de María del Carmen Binda, que dice que en ese cobertizo helado, mezcla de establo y sótano para almacenar papas, con vidrios rotos en las ventanas, húmedo, con goteras en el techo, sin ventilación, ahí es donde Marie Curie emprendió la purificación y cristalización
de la pechblenda. En otro paper, leo más abajo, que la propia Marie Curie escribiría luego que era un trabajo muy exhaustivo, tener que andar moviendo los contenedores para transferir líquidos y revolver durante horas a la vez con una barra de hierro el material hirviendo en las bateas realizadas con hierro fundido. Bueno, todo esto hacía Marie Curie. Hoy nos preguntamos cómo serán las investigaciones de hoy en día, cómo hubieran sido en aquella época, cómo hubiera sido para otra Marie Curie si viviera en nuestra época. Y justamente hoy estamos ante un gran cambio de paradigma. Paradigma es una palabra introducida por otro físico, Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, y ahí remite a varios ejemplos de cómo se producen cambios tremendos en la ciencia a partir de cambios de paradigmas que pueden ser disruptivos, como el del descubrimiento de los rayos X por Röntgen, que lo encuentra de casualidad, porque había mucha gente trabajando con esos equipos, pero se le produjo a él la aparición de este efecto. En cambio, Marie Curie lleva a un cambio de paradigma descubriendo gran cantidad de elementos radioactivos, no por un efecto disruptivo, sino por continuidad de los trabajos de Röntgen y de Becquerel, y en trabajo colaborativo con su esposo. Bueno, el nuevo paradigma que me han tal vez escuchado en presentaciones anteriores para estos congresos de bioimágenes, tiene que ver con lo que llamamos las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial que ya estamos viviendo, que remiten a automatización y digitalización total, a Internet de las cosas, manejo de grandes datos, computación en la nube, inteligencia artificial, blockchain o cadena de bloques, y robótica avanzada y colaborativa, impresión 3D. Estas que he puesto acá en rojo son las que tienen más que ver con la medicina y con la producción de bioimágenes. Ahora, esto de la inteligencia artificial tiene un principio básico en lo que se llama aprendizaje automático, que es una de las técnicas de inteligencia artificial. Si pensamos en cómo funciona una computadora tradicional, la computadora es alimentada con datos y con un programa. Por ejemplo, se le enseña que sume. Entonces uno ingresa números y le tiene que entregar un programa que, dados esos números, suma y produce una salida que es el resultado de la suma. En cambio, en el aprendizaje automático, la cosa no es así. Se ingresan datos y se ingresa el resultado, la salida. Y la computadora genera un modelo para aprender eso, hacer eso, cuando le ingresen otros datos. Por ejemplo, uno le puede mostrar a la computadora fotos de perros. Perro, 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 perro. Muchas fotos de perros distintos, y le dice como insumo el resultado. Perro, es un perro, es un perro, es un perro. Entonces, así aprende a comparar imágenes con esas que la alimentaron, y cuando uno le da una imagen que no conoce, la compara con todo su conocimiento anterior y dice perro. Si es un perro, también se puede equivocar. Tiene cierta tasa de error que disminuye cuando uno más la alimenta con más datos y más datos y más datos. Bueno, esto es lo que se está aplicando para la interpretación de bioimágenes, para lo cual
Hay gente alimentando computadoras con imágenes de tumores, con imágenes de radiografías, de todos los tipos de imágenes que ustedes conocen. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a tener un doctor súper entrenado artificial, que es una máquina que ha sido entrenada con el llamado machine learning, o aprendizaje automático en castellano. O sea, las técnicas que permiten que las computadoras aprendan. Y después también está el deep learning, o aprendizaje profundo, para la utilización ya de muchas redes neuronales, porque todo esto se basa en copiar la forma como se comportan nuestras neuronas. En redes, cuanto más redes neuronales participen, se tiene un aprendizaje con mayor profundidad que permite tomar decisiones por sí mismas. Y hoy día los químicos desarrollan materiales nuevos utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y de la Universidad de Buffalo han desarrollado la química artificial incorporando inteligencia artificial para acelerar la investigación y la fabricación de nuevos materiales con datos importantes para su posterior utilización comercial. Se ha desarrollado, por ejemplo, un antibiótico muy potente usando machine learning en el Massachusetts Institute of Technology, que mata las cepas más peligrosas que hay en el mundo. Ahí se ven las placas de cultivo a la derecha, que tiene bacterias que son resistentes a todos los antibióticos ensayados. Y después les quiero comentar brevemente algunos papers más bien recientes sobre cómo avanza la aplicación de inteligencia artificial en la medicina. Si bien todo esto tiene una historia que empieza en 1950, acá tengo un artículo de historia de la inteligencia artificial en la medicina publicado en esta revista Gastrointestinal Endoscopy, y dice que ya en los años 2000, a principios de los 2000, muchas de las limitaciones que tenía la inteligencia artificial para desarrollarse fueron siendo superadas con el aprendizaje profundo, y con el aprendizaje automático se entra en una nueva era de la medicina y mejorando la exactitud de los diagnósticos y la eficiencia de los flujos de información. Se puede utilizar, acá en este otro paper, remite a muchas aplicaciones en medicina de inteligencia artificial para el desarrollo de drogas, para monitorear cuestiones de la salud, para la gestión de los datos que manejan los médicos cotidianamente, diagnosticar enfermedades, hacer consultas digitales para tratamientos personalizados y para tratamiento quirúrgico, en fin, para muchas cosas. El Organismo Internacional de la Energía Atómica también está advirtiendo sobre estas cuestiones. Dice, la inteligencia artificial está avanzando exponencialmente, dice su directora general adjunta y jefa del Departamento de Ciencias y Aplicaciones Nucleares. Advierte que todo esto puede ayudar mucho a los médicos a detectar el cáncer y otras enfermedades y otras aplicaciones no médicas también. Este Instituto Innovativo del Cáncer de Estados Unidos también
publica sobre innovaciones en la esfera de la radioterapia, diciendo que la aplicación de inteligencia artificial permite mejorar la eficacia, la exactitud y la garantía de calidad de la radioterapia. Y que esto se puede aplicar en pacientes desde el diagnóstico hasta el tratamiento y posterior seguimiento, consiguiendo mejoras sin precedentes en términos de automatización. Hay otros papers que remiten a la primera plataforma de inteligencia artificial ya aceptada en 2017 por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, aceptada para analizar imágenes de resonancias magnéticas cardíacas en cuestión de segundos. Y esto ya se ha expandido a imágenes de hígado y pulmones, de tórax, imágenes de rayos X musculoesqueléticos e imágenes de cabeza en tomografías computarizadas sin contraste. Y también aplicaciones en gastroenterología y en diagnósticos para colonoscopía que mejoran la detección y la diferenciación entre pólipos benignos y malignos del colon. Este otro paper nos remite a estas tecnologías revolucionarias y nos dice que ya se habla de inteligencia aumentada combinando la potencia de los datos científicos con el juicio propio de los médicos profesionales. Y acá, bueno, también rescatamos una serie de tesis doctorales, de trabajo, líneas de investigación, actualmente en universidades de Estados Unidos, por ejemplo en Stanford, hay varias líneas interdisciplinarias en Harvard, líneas de investigación en imágenes digitales, por ejemplo, en retina con manchas en pacientes diabéticos. La Universidad de Buffalo investiga en imágenes médicas de alta resolución para mejorar los diagnósticos en los pacientes y se avanza en una oncología de precisión. O sea, toda aquella precisión con la que trabajaba Marie Curie, hoy se trabaja en estos ámbitos propios de ustedes con inteligencia artificial. La Universidad de Maryland también prioriza cuestiones que hacen a la evaluación de riesgo en la salud mental. Y este paper muy interesante y largo también es del Parlamento, del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, que tiene un panel que se dedica a analizar las últimas cuestiones de interés para los parlamentarios, que después tienen que aprobar legislaciones adecuadas para que todo esto sea aceptable. Primero tienen que evaluar los riesgos, los impactos sociales y éticos, tema del cual se habló en el evento de hace pocos días en la Facultad de Medicina de la UBA presencial. Y para evitar todos estos riesgos de que los datos lleguen equivocados, que los datos no correspondan al paciente que uno suponía, toda esta gran transmisión de datos conlleva riesgos de que los datos no sean absolutamente ciertos, chequeados y garantizados. Y entonces están hablando de crear un pasaporte de inteligencia artificial con mecanismos de trazabilidad para aumentar la confianza, de introducir programas educativos y desarrollar habilidades en los profesionales, en ustedes y en el público en general, y para promover más investigación en los aspectos éticos y técnicos que hagan robusta la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Y esto tiene que ver también con otra de las
de las herramientas tecnológicas, que es el blockchain. El blockchain o cadena de bloques que conocemos por las criptomonedas para asegurar la transmisión de datos en forma súper ciber segura, ya se está aplicando en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de los alimentos, en nuestro país ya se tiene blockchain aplicado a asegurar la trazabilidad de harinas de trigo, de las leches, de las carnes. Por ejemplo, acá hay un artículo que remite a cortes de carne argentino con código QR y trazabilidad por blockchain para exportar a Arabia. Entonces, ahí se tiene la información encriptada de toda la cadena, desde la cabaña donde proviene la vaca, la cría y recría de esa vaca, el engorde, si fue por pasto, si fue por feedlot, de cuál campo, cómo fue faenado, cómo fue comercializado, hasta que llega al restaurante y en caso de producirse alguna intoxicación, uno puede rastrear toda la cadena productiva y saber de dónde se origina el problema. Bueno, esto mismo se está intentando aplicar a la transmisión de todos los datos para que la transmisión de imágenes biomédicas y para que uno pueda tener una consulta rápida del médico con cientos de otros médicos haciendo comparaciones de las imágenes que uno tiene con todas esas bases de datos que alimentan los algoritmos de inteligencia artificial, puedan ver lo que tal vez una sola persona, por más experta que sea, no ve, y le dicen aquí tumor, y a lo mejor no lo vio. Y además obtener diagnósticos más amplios. Bueno, entonces, no hay un patrón de oro sin errores en inteligencia artificial. O sea, siempre alguna tasa de error que se va haciendo cada vez más pequeña hasta superarnos a los propios humanos, persiste, pero el patrón de oro sigue siendo el médico. Entonces hay muchos papers que remiten a la medicina personalizada, al concepto errado que hay en general en la gente, como en los mismos proveedores de técnicas para la salud, de que la inteligencia artificial va a llegar a diagnosticar todo sin intervención humana, y esto ha creado una resistencia de la comunidad médica a estas nuevas tecnologías, pero hay que entender que no es así, que siempre el médico es quien tiene la última palabra y que no estamos ante un punto de destino, ahí termina, sino que estamos iniciando un viaje. Y que esto va a ir evolucionando a lo largo de los años, incluyendo la tecnología del blockchain junto con la de la inteligencia artificial. Bueno, finalmente la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una comisión sobre el futuro del trabajo, está analizando todos estos cambios que se producen en los entornos laborales y dice que las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos del mañana y que las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente, por lo cual es necesario abordar nuevas formas de capacitación a todos los niveles, a los que están estudiando en la universidad y a los que ya se recibieron, a los médicos, a los ingenieros, a todo el mundo hay que proveerles de elementos que son nuevos y no los conocemos. En nuestro instituto estamos desarrollando con éxito una diplomatura universitaria en Industria 4.0 y sus tecnologías habilitadoras, que ya entre el año pasado y lo que va de este año lleva capacitadas más de 1.500 personas con una carga horaria de 130 horas que se hace en un semestre, o con un curso introductorio de 36 horas que se puede hacer en un mes y medio,
donde todas estas tecnologías son enseñadas a profesionales y técnicos altamente especializados, pero obviamente que esto está requiriendo que haya una capacitación adecuada para los médicos, cosa que son las tareas pendientes que esperemos que en los tiempos que vienen sean abordadas. Y con esto quería finalizar la charla y agradecer mucho a ustedes por la atención. Muchas gracias.